Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola a todos, bienvenidos a este tiempo de meditaciones teoterápicas. La verdad que siempre que el Señor me da esta oportunidad, para mí es un privilegio. Un saludo para todos muy especial. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, hoy vamos a meditar en el Salmo 69. El Salmo 69 es un gran salmo mesiánico. Lo llamamos mesiánico porque tiene que ver con el Mesías. Un salmo mesiánico es uno que contiene por lo menos una referencia directamente de él y se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. A veces todos en un salmo, todo el salmo es aplicable a Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22. Es otro salmo de David, que es un poema único y se trata sobre los años silenciosos de la vida del Señor Jesús. En este salmo encontramos al comienzo la mención de los lirios, de los valles, de la rosa de Sarón. Junto al Salmo 22 es el más citado en el Nuevo Testamento. El Salmo 22 trata sobre la muerte de Cristo y este Salmo 69 trata sobre la vida de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Conocer esa parte de Jesucristo en su vida. Revelacional es este salmo. Fue citado varias veces en el Evangelio de Juan, como en las epístolas de Pablo a los romanos, también en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, en el libro de los Hechos también fue citado. Entonces debemos decir además que ha sido clasificado como un salmo imprecatorio, porque de los versículos del 22 al 28 encontramos que se describe como una oración imprecatoria, es decir, que expresa el deseo de que alguien sufra el mal o un daño. Sin embargo, esto fue citado también en el Nuevo Testamento. Este salmo habla de los años del silencio en la infancia y juventud de Cristo, periodo en el cual no tenemos prácticamente ninguna información. Por lo menos el doctor Lucas, ¿cierto?, dio una referencia en cuanto a él cuando tenía 12 años de edad, pero no hay más información hasta cuando él tuvo 30 años. ¿Y qué ocurrió durante ese periodo? Bueno, este salmo nos da algunos detalles de la vida de Jesús. Vemos algunos días de oscuros en Nazaret y sus horas oscuras en la cruz. La oración imprecatoria es realmente un clamor por justicia. Por esto este salmo es de humillación y de rechazo. Por eso vamos a comenzar entonces allí en el norte de Nazaret. Y allí escuchamos al principio una nota triste como el sollozo del corazón de un niño pequeño, de un adolescente, de un joven. Las etapas del Señor Jesús. ¿Qué es precisamente un salmo mesiánico? Bueno, estos predicen detalles importantes de la persona, la obra y el reino de Cristo. Esto implica que los salmos mesiánicos hablan del sufrimiento y la crucifixión a la luz del Nuevo Testamento. Para un judío tradicional, recordemos, un Mesías sufriente no era la respuesta que esperaban ellos de parte de Dios. Se supone que Jehová actuaría en el drama de la redención. Sin embargo, Dios una vez más los sorprendería y se glorificaría en el drama de la salvación. Los salmos mesiánicos van dando forma al anuncio de la libertad y el reinado de Jehová, donde Dios mismo estaría presente con ellos como un rey. Pero antes, el Mesías prometido tenía que sufrir como siervo. Esta escena fue profetizada en los salmos mesiánicos de lamento, en el Salmo 22, 35, 41, 69, 102 y 109. Por lo tanto, es un escenario para el que Dios salvará a su pueblo y que ya estaba listo. Entonces, los salmos mesiánicos
tiene su aplicación para todo aquel que es creyente. Los salmos mesiánicos serán de bendición para el creyente que desea tener una comunión íntima con Dios. Nuestro propósito aquí en la tierra que nos lo ha dado el Señor es conocer al Señor Jesucristo, y los salmos mesiánicos nos llevan a eso. Qué mejor que conocer al Dios que inspiró los salmos, ¿verdad? Entonces los salmos mesiánicos brindan la información necesaria que necesita todo creyente para que conozca que su Dios reina sobre todo rey. Jehová Dios reina y comparte su reino con su Hijo amado. A veces se limita la escena cuando solo se ve a Dios como Salvador, o solo se presenta al Mesías como un Salvador espiritual. Sin embargo, a través de los salmos mesiánicos se ha observado cómo Jesús ejerce su papel de siervo sufriente y redentor de la humanidad, y cómo hace que la promesa de un reino visible sea algo seguro y real. Por eso es necesario comprender el mesianismo en los salmos, para que nuestra oración sea de alabanza, de gratitud hacia aquel que dio todo por nosotros, para que hoy estuviéramos con esa libertad y esa salvación que tiene tanto precio. El rey nos invitó a participar de su reino. ¿Sí? Gloria a Dios. Somos siervos y embajadores de las buenas nuevas en el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1, 16 y 17 nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues en los evangelios nos muestran de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Entonces esos versículos del Salmo 69, del 1 al 4, nos hablan de clamor de angustia. Y ahí vemos el sufrimiento de Jesús. ¿Cuánto sufrió Él? Él padeció en la cruz y fueron ya muchos los sufrimientos, pero creemos que lo que Él sufrió en esta tierra fue insoportable. Quizá muchos de nosotros no habríamos podido terminar con nuestra vida si hubiéramos tenido que pasar por lo que Él pasó aquí en la tierra. Durante esas últimas 3 horas que Él pasó en la cruz, se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí Dios lo trató como pecado mismo. Él había sufrido mucho durante su vida. En realidad, no había pasado en nosotros ningún Salvador en esos sufrimientos. Él ocupó el lugar de humillación y lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó a eso. Las limitaciones que Cristo tuvo como ser humano fueron limitaciones que Él se impuso a sí mismo. Ahora en nosotros también tendremos que tener una enseñanza de todo ello para nuestra vida. Por eso, en contraste con esa actitud, cuando el Señor Jesús se convirtió en un hombre, se redujo a sí mismo y se humilló a sí mismo, ¿sí? Para que nosotros tuviéramos libertad. Por eso, comprender cada versículo que habla el Salmo 69, del 1 al 4, en ese clamor podemos ver que Él dice, estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo más profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Quizá hemos tenido nosotros sufrimientos fuertes, ¿verdad?, en nuestra vida. Y muchas personas no soportan el sufrimiento. Muchos se suicidan, muchos se quieren acabar con su vida, no soportan. Muchos maldicen la vida, muchos maldicen los días. El sufrimiento no lo soportan. Jesús venció todo, fue victorioso en todo. Por eso a Él es que tenemos que ir cuando hay situaciones profundas en nuestra vida. Esas fueron las corrientes del sufrimiento que comenzaron cuando el Señor nació en un establo, que era probablemente parte de un mesón. Allí Él comenzó desde el momento del vientre de María. Allí comenzó a sufrir, a ser rechazado, a tener que irse a otro lugar. Y tuvo que nacer allí porque nadie podía ver lo que ocurría en esa noche, excepto los animales que estaban en ese establo. Ellos fueron los mejores testigos que un grupo de gente que quizá no llenaba la posada, pero allí ya había comenzado de ese nacimiento, desde el vientre de su mamá
María, hasta que nació en ese establo, ya había comenzado su sufrimiento. Y luego vamos a Nazaret en el versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta enronquecido, he desfallecido. Durante esos 30 años hubo ocasiones en que sus ojos se enrojecieron de tanto llorar. ¿Por qué? Bueno, porque tenía enemigos que lo odiaban sin ningún motivo. Su odio no tenía justificación. Entonces, qué tremendo es entender que Jesús hizo todo por nosotros. ¿Cuánto usted ha llorado porque lo odian sin causa, porque no le cae bien a una persona, porque sus palabras no le gustan a una persona? Bueno, Él no vino a decirnos, no, yo vengo a salvarles a ustedes porque son muy buenos. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús nuestro. Por eso somos pecadores y nos justificó sin ningún otro motivo. Él no tuvo motivos para ser odiado, pero lo odiaron a Jesús sin causa, lo odiaron sin motivo, para que nosotros fuéramos justificados sin ningún motivo. Por eso en el versículo del 5 al 12 hay una explicación y un autoexamen. Y dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Y cómo se aplica esto a Jesús? Si Él vino a la tierra, primero Él vino como un ser humano, pero Él era santo, inocente, sin contaminación, totalmente separado del pecado y las acciones de los pecadores. Pero en última hora, cuando Él ocupó la cruz, Dios lo trató como un pecador. Y por eso, cuando Él en el Getsemaní dice y ora diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, se puede referir también a la copa del pecado, la maldad, porque el pecado mío y el suyo, porque Él no fue pecador, pero el pecado a Él lo colocó en un lugar terrible y le resultó terrible. ¿Por qué? Para nosotros el pecado puede ser natural, pero para Él fue espantoso, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Y Él se comportó de esa manera en la tierra. Entonces el pecado fue terrible. Y así vemos los versículos 6 y 7. Sus enemigos lo odiaron de una manera que Él no sabía por qué. Él vino a ocupar en esta tierra un lugar de humildad, a resistir todo para que nosotros también pudiésemos entrar a ese reino. Y es extraño que ahí en el versículo 6 y 7, en el versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. María había tenido otros hijos, lo cual confirma, los evangelios lo confirman en los relatos que hacen. Y se convirtió en un extraño para su madre y para sus hermanos, porque ellos se habían enterado de lo que la gente decía, que José no era su padre, que José era el padre de ellos, pero no era el de él. ¿Qué le tocó a él? ¿Cómo crecer en ese hogar? ¿Feliz? ¿Se cree? Realmente no fue así. Fueron frases desconocidas para los hijos de su madre. Así que para los hijos de su padre, porque José no era su padre, pero sí era un extraño también para sus hermanos. Y así sucesivamente, si nosotros seguimos mirando este salmo mesiánico, encontramos siempre el sufrimiento de Jesús en todas sus áreas. Pero al final, en los versículos del 29 al 36, alabanza por la salvación. Finaliza con un cántico de alabanza. Alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, le exaltaré con alabanza. ¿Sí? La primera vez que el Señor vino a la tierra pasó por la humillación, pero regresará a un mundo para exaltación, y Él tendrá a los redimidos en esta tierra. Ellos serán los únicos que permanecerán en esta tierra, y los únicos que estarán en el cielo serán los redimidos. Hoy solamente hay dos clases de personas en este mundo: las personas que están perdidas y las que se han salvado. Pecadores redimidos y pecadores que no han sido redimidos. Y usted puede distinguir en qué grupo se encuentra, ¿sí? Dice ya en el 33, porque el Señor oye a los necesitados y desdeña a sus prisioneros. Entonces algún día Dios traerá esa justicia a todo el mundo, y la justicia no será una realidad hasta que Él venga, y por eso pedimos, Señor, venga a nosotros. Ya ven, Señor Jesús. Dejamos ahí
Que Dios me les bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo, por encontrarnos ahora recordando tus sufrimientos, Señor, que sean para nosotros una alabanza continua por todo lo que hiciste en esa cruz. Viviste y sufriste desde antes de nacer y naciste y seguiste sufriendo, Señor. Por eso cada sufrimiento de nosotros no se compara al tuyo. Cuánto sufrimos y decimos que son tan grandes nuestros sufrimientos, pero hoy nos recuerda, Señor, cuánto has sufrido tú para que nosotros seamos libres. Llevamos todas nuestras cargas a ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esta oportunidad, Señor, de recordar esos caminos tuyos que no fueron nada fáciles, pero fuiste victorioso. En todo saliste victorioso. No te quedaste en ninguno de las pruebas, Señor, y por eso estamos con el victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, la alabanza y el honor en este día. En Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Meditaciones teoterápicas.